Hola, ¿cómo va? ¿Todo Acá bien? Fla. Y Willy, somos de Darle la Vuelta. Y vamos a tratar de hacer un resumen de lo que fue hacer la combi. Sí. Esperen. Esto no sale. Lo primero que hicimos fue sacarle la pintura. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, compramos este removedor en gel y le sacamos por secciones toda la pintura. Primero poniendo con un pincel el removedor y esperando un minuto más o menos, y con una espátula sacando toda la pintura de cada sección. Habiendo hecho eso, con una pulidora agarramos y sacamos todo lo que sea masilla y restos de pintura y todo, dejando la combi como si fuese un color chapa, metalizado. A veces la dejamos como espejo también en algunos lados. Y luego de eso fuimos a buscar a un chapista, porque veíamos que había muchísimos problemas de chapa. Nos encontramos con que los agujeritos que habíamos encontrado terminaron siendo agujeros enormes. Así que el chapista no solo tuvo que reparar, sino injertar pedazos de chapa, soldar, bueno, dibujar un montón la combi. Sí, sobre todo en el frente. El frente estaba bastante deteriorado, tenía pedazos de chapa soldadas, así que sacaron todos los bollos y quedó. Creemos haber cometido un error de no haber cambiado todo el frente entero. Sí. Sale del chapista, la llevamos a un local que por suerte teníamos prestado, y ahí estuvimos casi 5 meses trabajando todo el tema de la pintura. El siguiente paso fue desarmar toda la combi. Ajá. Sacamos todos los tornillos de las puertas, todas las puertas sacamos. Todo. Nos costó muchísimo sacar las puertas porque tenían tornillos bastante deteriorados. No quiero usar esa palabra, pero me sale esa palabra. Eran tornillos Allen que los habían querido convertir en Philip. Sí. O sea, un desastre. Sí. Sacamos todas las puertas, incluido el portón trasero, que también lo teníamos que cambiar de todas formas, así que sacamos todo. Así que bueno, después de haber sacado todas las partes, seguimos lijando todo lo que más pudimos, sacamos burletes, todo, ¿no? Y el siguiente paso fue pasar antióxido, pintura antióxido, en todos los lugares que el chapista había hecho soldadura. Esa pintura antióxido es esta que está acá. También en algunas partes le pasamos fosfatizante, que está muy buena también, no sé si hay una foto, pero bueno. Previo a sacar el óxido, o sea, previo a poner el 3 en 1, pasamos fosfatizante. Así que bueno, eso le pasamos todo en los lugares que tenía óxido y por dentro también de la combi. Lo siguiente que hicimos fue preparar toda la combi para masillar. Así que empezamos a masillarla. Y ahí fue que encontramos que no podíamos masillarla nosotros. Fla probó y se dio cuenta que no podía masillarla, que era muy difícil. Y ahí contratamos a una persona que lo haga, que sí, justo estaba al lado de donde estábamos trabajando. Así que él tuvo que masillar todo por partes y nosotros hicimos todo el trabajo de lijar. Lijamos un montón. Ya van a ver en los videos. Sí, lijamos muchísimo. Lo siguiente que hicimos fue comprar un producto que es un Protex, ¿sí? Que se aplica con compresor también. Sí, que es muy importante para que las partes más que nada de abajo de la combi, con la marecía de Brasil. No importa, con la sal de con cuando está cerca del mar, sí, de todo no se arruine tanto. Así que le pasamos a todos los bordes del paragolpe, todo abajo de la camioneta. Protex y a todo el piso del lado de adentro. También. Antes de pasar toda la pintura fue pasarle primer. ¿Sí? Y bueno, tuvimos que limpiar toda la combi y empapelar todos los vidrios. ¿Sí? El primer es como una capa gris que se le pasa antes de pintar a la combi. Sí. Eso neutraliza y deja que después todo el color que le des quede parejo. Claro. Queda parejo también. Sí. Así que fueron tres manos de primer y entre cada mano se lijó todo. Ahí. Lo siguiente que hicimos fue preparar todo para la pintura. Así que compramos unos rollos de papel bastante grandes y empapelamos toda la combi con cinta adhesiva. Cinta de papel, ¿no? Cinta de papel. Y empapelemos todas las partes de la combi que queríamos que no se pinten, ya sea las ruedas,
todo, vidrios, todo, pero bien empapelado porque se mete la pintura. Y por partes también, nuestra combi tiene 3 colores, así que hubo partes de empapelar. Primero hicimos el blanco, así que empapelamos de la línea amarilla para abajo. Claro, y también las puertas que habíamos sacado. Todo. Sí. Así que bueno, fue un proceso, es un proceso bastante importante en el tema de la pintura, el empapelado, sí. Porque no pueden quedar papeles diarios así como flojitos, hay que pegarlos porque cuando pintás tira tanta presión con el compresor la pintura que se mueve el papel y entra la pintura por adentro, así que puede llegar a entrar. Es muy importante que esté bien pegado el papel. Así que bueno, capa por capa salieron los 3 colores de la combi. De Doña María. Y bueno, ese fue un poco el tema pintura. Sí. Claramente, cuando terminó todo eso, hubo que poner las puertas, sacar los detalles de papel que habían quedado mal. Sí, en fin. Bien despacito porque también puedes llegar a sacar la pintura sí. Que ya pintaste. Así que bueno, todos detalles que cada uno va a tener en su vehículo. Sí. Después de eso pusimos todas las puertas y el siguiente paso fue llevarla al mecánico. Sí. Fuimos a un mecánico por recomendación y le hicimos... ¿Qué le hicimos en el mecánico? Sí, Willy no se acuerda. No me acuerdo mucho. No se acuerda, pero bueno, lo primero que hicimos en un principio, más allá que fueron en distintas etapas, fue hacerle todo el tren delantero nuevo. Así que, bueno, hicimos todo el tren delantero. En el proceso después pintamos y lo siguiente que hicimos fue bajar el motor. La combi dentro de todo andaba bien, se escuchaba bien, pero nosotros como queríamos salir tranquilos, decidimos bajar el motor igual y abrirlo. Sí. Así que en el proceso de abrir el motor aprovechamos y pintamos todo el habitáculo. Sí. ¿Sí? También pintamos el motor en sí, o sea, las partes que se ven del motor, de la chapa, digamos. Las pintamos, por ejemplo, el cigüeñal, no sé, la chapa detrás del cigüeñal, todo como para que quede más prolijo también. Sí, ver uno que no sabe o que no entendía en aquel momento, sí. Ver si hay alguna pérdida más fácil, ¿no? Sí, de aceite o lo que sea. Bueno, nada, y después de ahí le hicimos temas, todo lo que tenía mal nuestro motor, que no quiere decir que lo va a tener mal el otro, así que es como tal vez en vano explicar qué le hicimos, porque bueno, cada motor tiene su tema. Pero bueno, le arreglamos bastantes cosas, principalmente el árbol de levas que estaba modificado, sí. Cambiamos las tapas y bueno, un par de cosas más que en fin. Así que bueno, eso fue va en cada viajero, digamos. Sí, va en cada uno y en cada vehículo, ¿no? Sí, en cada combi. Y de los problemas que se encuentre al comprar la combi, ¿no? Porque... También, sí. Una cosa que hoy sabemos y hoy podemos recomendar es que si van a comprar una combi, se fijen el estado de la chapa. Más que nada. Sí, más que el motor. Porque bueno, si tienen pensado hacerle el motor, en fin, se lo van a hacer y la chapa, nada, es la que te lleva en cierta forma y que se el motor puede también, pero bueno, el motor llegar a arruinar más visiblemente, digamos, ¿no? Sí. Así que bueno, terminando un poco con el tema del motor. Bueno, lo siguiente que hicimos fue el interior de la combi. Pero para eso ya sabíamos que teníamos que pintarla con una pintura anticondensante porque habíamos probado en un viaje que la chapa, digamos, gotea cuando vos estás durmiendo, ponele, y hay frío afuera. Y calor adentro. Calor adentro, bueno, condensa. Condensa, eso. Bueno, cuestión que compramos esa pintura anticondensante y le pasamos a todo lo que era la chapa interna. Paréntesis, quiero decir algo. Es una de las cosas que más también nos preguntan es si vale la pena o no pasarlo. Sí. Sí y no sabemos. O sea, porque nosotros probamos la combi, viajes anteriores de prueba y condensaba bastante. Con el revestimiento, con toda la pintura y eso, condensa igual. En el sur estuvimos menos 5 grados y condensó igual. Así que quedan cada uno. Claro, depende del clima mucho. Bueno, lo siguiente que hicimos después de pasar el anticondensante fue comprar rollos de Isover, que es un aislante térmico de doble metálico, digamos, y lo pasamos, hicimos 2 capas en toda la combi. Sin pegarlos, solamente poniéndolo, encajándolo, digamos. Exacto. Lo siguiente que hicimos fue
poner todos los paneles. Para las puertas elegimos poner unas maderas recicladas que encontramos en la calle, que es como un fenólico de 3 milímetros, y todo lo que es techo y paredes le pusimos machimbre de 7 centímetros. Un error que cometimos, que eso implicó ponerlo y sacarlo 3 veces, sí, fue no haberlo barnizado. Entonces cuando lo pusimos, lo que había quedado sobre el techo, que daba a la chapa o al aislante, había quedado sin barniz, así que tuvimos que sacarlo nuevamente. Claro. Y otro de los errores también, por eso lo pusimos 3 veces, fue que empezamos del lado incorrecto. Claro. Porque donde estaban los muebles no hacía falta que se vea prolijo, Perfecto. porque los muebles tapaban ese machimbre. Entonces tuvimos que ponerlo de vuelta, bueno, hasta que... Y esa recomendación es que si van a poner machimbre, empiecen del lado que no va a quedar cubierto. Entonces nosotros empezamos desde la pared, todo el techo. Hasta el mueble. Claro, hasta el mueble, que en la curva pierde un poco la línea y quedó Sí. un poco torcido, pero como está el mueble no Sí. se ve. Lo importante, como para que conserve la curva de la combi del techo, es ponerle un machimbre cruzado, como si fuese una costilla. También o dos. tenemos, vamos a mostrar Sí. un videito, donde ahí atornillás todas Claro, para no tener que tener el problema de que se pueda llegar a atornillar el techo. Exacto. Tema eléctrico. Sí. Lo que hicimos fue hacer la electricidad antes de poner el machimbre, y lo que recomendamos nosotros es no ponerlo por adentro de la estructura de la combi, que está preparada la estructura como para poner los cables por dentro, porque tiene como agujeritos. Porque después gastás como más cable haciéndolo así. Claro. Entonces lo ideal es dejarlo suelto. Si querés lo pones con una cinta para que quede suelto, para que no quede tan suelto, digo. Bueno, y después haces todo el armado eléctrico de la combi. Lo diseñás, lo Lo programás. diseñás a la comodidad de cada uno. Y es más, si quieren ponerle de más cables, pónganlo, porque en un futuro a veces se necesita. Sí, dejar Dos positivos, conexiones. negativos, no sé, conexiones así con cinta o algo por el estilo. Bueno, y después de eso pusimos el machimbre con los agujeros correspondientes, como para que los cables caigan en ese agujero. Para poner los spots de luz, y también para poner los tomas que habíamos hecho. Así que bueno, es muy importante previo a colocar el revestimiento de cualquier tipo, Sí. tener diagramado cómo vas a colocar toda la electricidad, ¿sí? Así que... ¿Dónde va a estar el lugar, Sí. por ejemplo, del toma, del spot, Todo. de la luz, lo que sea, porque tenés que hacer el agujero antes de hacer el Así revestimiento. que ese fue el tema, y buscar un lugar, si van a poner un panel solar, que eso será un tema que hablemos en otro momento, pero toda la instalación del panel solar, tener ubicado un lugar o designado un lugar donde va a ir la batería, el inversor, los tomas, el disyuntor, las térmicas, El regulador el también. regulador, todo, ¿sí? Nosotros recomendamos que lo prevean, porque en un futuro es como que... Sí, después tenés que estar modificando los lugares si es que lo van a tener. Obvio que si uno no tiene la idea de tener un panel solar o de tener las baterías adentro, no hace falta. Pero bueno, si tienen pensado en un futuro, más o menos saber dónde va a ir. Sí, y también lo que recomendamos es que pongan los tomas de, por ejemplo, de la carga de celulares en un lugar que sea Cómodo. cómodo, porque nos ha pasado después con el tiempo, bueno. Sí, lo pusimos al lado de la cama y ahora a veces tenemos cosas atrás de la cama y para enchufar Claro. es como que queda incómodo. Se llama muebles. ¿Qué hicimos? Vino Walter de Mendoza, del refugio de Mendoza, a darnos una mano. Nosotros teníamos en mente la idea de hacer nosotros los muebles, pero por tema de tiempos, que habíamos puesto fecha de salida en enero, no lo habíamos podido hacer, y en octubre vino Walter a hacernos los muebles. Lo que hicimos fue a los diseños que Walter tenía ponerle nuestro toque o nuestras ideas, y nos basamos en dejar mucho espacio en la combi y tener la menor cantidad de muebles para más comodidad y también para no cargar más cosas, porque cuanto Sí. más muebles tenés, más cosas metés. Y más pesada es la combi y más gastas nafta. El tema es que como vas a estar mucho tiempo en la combi,
lo mejor que puedes hacer, la recomendación que les damos es que estén cómodos. Sí. Es lo más importante en la combi, que haya mucho espacio, que estén cómodos, que las alturas de las cosas sean cómodas, porque van a estar mucho tiempo. Si pueden hacer, igual cada uno lo hace a su criterio. A su manera. Así que en principio, hicimos todos los muebles con Walter y nos hizo él, que teníamos muchas ganas de hacerlo, es el paso para adelante, porque cortamos el chapón, hacerlo todo de madera. Así que quedó bastante bien. Claro, para hacer unos cajoneros. Y quedó, claro, como guarda herramientas o guarda lo que quieras. Así que, bueno, ese fue el tema muebles. Hay una recomendación que para mí es importante en los muebles, que si pueden, hagan las puertas corredizas, si pueden. Lo vimos en los chicos de Cultura Combi y nos pareció, nuestros amigos de Cultura Combi, nos pareció espectacular la idea que tuvo. Queremos contar también unas modificaciones que hicimos en la camioneta que fueron bastante importantes. Una es el techo. El techo depende de cada viajero, obviamente, ¿no? Pero nosotros queríamos tener el techo levadizo, digamos. Acá tenemos una pelea de titanes atrás nuestro. Lo queríamos hacer con los chicos de Vive Simple. Sí. Porque nos parecía buena idea el hecho de estar parados y bueno, también por mucha recomendación. No, y porque vimos en los blogs de viajeros, los chicos de Combi Pal Norte y todo, que tenían el techo y dijimos, esto es una de las primeras cosas que queremos hacer. Acá les vamos a mostrar cómo Willy abre el techo, el sistema de techo. Exacto. Que lo hacen los chicos. Exacto. Queremos aclarar una cosa, que no tenemos puesta la funda porque la estamos lavando, estamos aprovechando. Así que bueno, vamos. El primer nivel sería este. Ese es el primer nivel. Que entramos parados, yo entro mejor, Willy no tanto. Y el segundo nivel, que lo usamos cuando colgamos la ropa, para ventilar más. Dale, fuerza. Ahí está. Es muy alto el segundo nivel, entonces como que... Pasa que... es un poquito más complicado. Mal, pero... ahí está, está bien. Ahí está, bastante alto. Ese es el segundo nivel. Sí. Y como se baja, Willy, muéstranos. Cuando vamos manejando lo bajamos y queda ahí. Y se traba. Lo muy importante son las trabas. Trabamos ahí y ahí. Y listo. Trabas. Listo. Y el techo tiene aislante y una cuerina. Ajá. Así que bueno, fue lo primero, antes de todo, de pintarla todo, fue lo primero que hicimos. Claro. El techo, después fue cortar el chapón. Y algo que no hicimos al principio, que lo hicimos a la vuelta del viaje. A la vuelta de los primeros 6 meses de viaje, cuando volvimos del sur, hicimos dos cosas importantes, digamos. Una fue hacer el asiento giratorio, entre comillas, porque nosotros no tenemos radio, no nos daba el radio de giro como para girar el asiento. Entonces lo hicimos desmontable y lo giramos manualmente y lo poníamos de vuelta. Que ahora vamos a hacer un videito y lo vamos a dejar para que vean nuestro sistema, cómo quedó. Y otra cosa que hicimos en el viaje fue que salimos con 2 bidones, uno de carga de agua y el otro de descarga. Lo que nos pasaba todo el tiempo es que nos olvidábamos de cuánta agua habíamos tirado y se rebalsaba. Así que hicimos un agujero en la chapa, que rezando que no pase nada a futuro, pero bueno. Es más cómodo, mucho más cómodo y te olvidas. Lo que sí es importante tener siempre un bidoncito, porque cuando vas a una ciudad no puedes tirar el agua claramente, así que siempre tiramos cuando estamos sobre tierra o sobre pasto, y cuando estamos en un lugar de asfalto ponemos un balde, un tacho abajo, o si ni siquiera se puede poner un tacho abajo, ponemos adentro de la pileta. Bueno, después le pusimos nuestros toques, la visera, que muchos también nos preguntan si es de la combi o vino así, no, es de un camión, que con mi papá y Willy la chica adaptaron para ponerla. Algo que no contamos, que bueno, tampoco es que wow, pero cuando la compramos tenía los asientos hechos percha, y tenemos la foto, y fuimos a una tapicería a hacerlos, y elegimos esos colores que en aquel momento nos decía, esto es re cambalache, qué horrible, no sé qué, y bueno,
quedó re bien y hoy es una de las cosas que más nos dice la gente. Me encanta, me encanta. Más nos elogian, digamos. Sí, me encanta contar. Las cortinas las hicimos en la primera etapa del viaje, las pusimos con velcro, lo cual con el movimiento, la tierra, todo, se despegaron. Sí. Así que pusimos... además es más difícil de... Tenés que estar enroscándola. Sí. Así que... Pusimos, después cuando volvimos del viaje, del sur, pusimos imanes. Imanes de neodimio, que pueden conseguirlos en Distriman, que vamos a dejar el contacto. De Marcelo. Bueno, y ahora todas nuestras cortinas son con imán, entonces las sacamos rápido y la volvemos. Mucho más fácil. Sí, más también rápido. Nos preguntan cómo cerramos la parte de adelante. Con cuerina. La cerramos con cuerina y las puertas laterales, la del conductor y acompañante con imán, y la de adelante con broches en los parabrisas. El parasoles. Y hay una cosa importante que nos olvidamos, que para el calor, a veces es muy importante, nosotros pusimos 2 ventiladores. Sí. Tanto para Margui como para nosotros. Margui tiene su ventilador. Pero de verdad, a veces no se puede dormir por el calor, y si no hubiese sido por los ventiladores que pusimos, ni con el techo tal vez hubiese sido más difícil dormir algunas noches no digo Brasil, pero en el verano, digamos. Sí. ¿No? Otra cosa que hicimos, que bueno, tampoco es como súper importante, pero bueno, sacamos todo el torpedo, sí. Lo lijamos todo y lo pintamos de un color más claro, ¿no? Ajá. A lo que vamos con esto es que cuando lo saquen el volante, porque primero nosotros nos volvimos locos tratando de sacar y después nos enteramos que se sacaba el volante. Exacto. Así que bueno. El volante es muy fácil de sacar, parece que no, pero es una rosca y ya. Y listo. Así que ahí sacamos el torpedo, lo pintamos todo y aprovechamos en ese interín en ver los cables, las conexiones, que no hubiera cables que no estaban conectados, así que miramos ahí un poco la parte eléctrica también. Después otra cosa... Lo más importante en la parte eléctrica delantera es tenerlo más o menos organizado, porque a veces puede llegar a pasar, que nos pasó, que tenés algún cortocircuito y recalienta y se prende un poquito de fuego en los cables. Empezó a salir humo un día. Sale humo, claro. Sí. Así que bueno, el hecho de haberlo revisado hizo que supiéramos qué era. ¿Qué más? ¿Qué más? Nuestra combi era frugón y le pusimos una ventana en la cocina, que nuestra ventana es de 1 metro o 0,98 por 40. Sí. O sea que es casi la medida justa entre la línea y el techo. Sí, la canaleta, vamos. ¿Qué recomendamos? Que si compran, tal vez compren no 0,40, 0,38 ya está bien. Porque fue como muy al ras. Muy justo. Y costó poner la ventana. Costó ponerla y medio como que el marco se dobló un poco. No sé si nos pasó a nosotros o... otra cosa que le podemos contar, que son detalles que le hicimos nosotros, es las pestañitas de los ojos. Lo hizo con una idea de mi suegro. Un plato de metal, de comida de perros, sí. O un bol, no sé. Con eso le hicieron las pestañitas, pero otros amigos lo han hecho con los tambores de lavarropa, lo han hecho con varias cosas, sí. Y también quedan bien. Lo que podemos decir importante en el viaje es que tratar de mantener todo con alguna pintura antióxido, porque es mucho el desgaste. Y más que nada en el portaequipaje, si pueden galvanizar las cosas, algunas cosas que tengan de fierro, es importantísimo, porque en el viaje sí o sí se te oxidan y se nota mucho y empiezan a caer gotas de óxido y es muy perjudicial para la pintura y todo. Sí. Así que si pueden galvanizar todo lo que tengan en fierro, háganlo. Nosotros tenemos no es que sale tan caro. El portaequipajes atrás está galvanizado y el soporte del panel solar no, y el soporte es más nuevo y ya está medio... O sea, no hay forma, si no lo galvanizás, no hay forma de evitar el óxido. Así que... Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Creo que ya estamos. Sí. Cualquier duda, cualquier pregunta. Nos escriben. Sí. O nos preguntan. Y bueno, esperamos que les haya servido. Saludos.
Chao. Vamos.